Bueno, le vamos a poner el título al mensaje de esta noche, es el siguiente: ¿cómo solucionar los problemas interpersonales? Algo que es bastante común, los problemas entre personas. Bueno, vamos a dar hoy una exposición de la Biblia que tiene 7 puntos muy prácticos que nos van a ayudar a solucionar problemas complejos entre personas. Si bien esto va a estar mayormente dirigido a las personas entre el pueblo de Dios, se puede aplicar al resto de las personas, porque son principios esenciales de las relaciones humanas. Por lo tanto, se puede aplicar, se debería aplicar. Pero lo que pasa es que la gente desprecia a Dios y su palabra. Vamos entonces a leer Romanos capítulo 12, verso 16 al 21, y lo vamos a leer juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos juntos con alegría: Amén. Amén. Dice así la Biblia: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Oramos una palabra, ¿sí? Acompáñeme, por favor, incline su rostro. Amado Padre, oramos juntos, humildemente, para pedirte que esta tu palabra pueda abrir nuestro entendimiento y darnos la capacidad de solucionar muchos de esos problemas que a lo largo de la vida solemos tener en lo que se refiere a las relaciones con otras personas, particularmente con los que son miembros del cuerpo de Cristo. Señor, líbranos de los prejuicios personales, de las cosas que hemos aprendido mal o de nuestra propia cultura que nos ha enseñado cosas que no son verdad. Señor, ayúdanos a cambiar lo que está torcido, a deshacernos de lo personal y dar lugar a lo divino, a lo eterno, que es tu palabra. Líbranos del adversario, de nuestras almas, líbranos de todo mal y permítenos con la alegría aprender cada día para tu gloria y bendición de muchos más. En el nombre de Jesucristo, y juntos decimos amén. Bueno, tome asiento. Debemos decir en primer lugar, para empezar el mensaje, que esto que voy a enseñar hoy no pretende ser una fórmula mágica para deshacerse de problemas en lo que refiere a relaciones entre personas. Número 1, ¿sí? Número 2, también debes saber que hay personas que nunca podrán relacionarse bien. El mayor de los ejemplos es la persona de Dios y la persona del diablo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre los demonios y Dios. No hay comunión, no hay punto de acuerdo jamás. Evidentemente, esto que nos dice que muchas veces en la vida las personas, como el mismo Satanás, no querrán solucionar el problema. Es más, disfrutarán de vivir en guerra. Hay personas que aman vivir en guerra. Hay personas que se han criado en guerra, y cuando digo en guerra me refiero a vivir en griterías, disputas, constantes agresiones, y así es su estilo de vida.
y así se acostumbra a vivir con los demás y después pretenden eso, supuestamente cuando se convierten a Cristo, cristianizar su guerrilla. Bueno, obviamente con esas personas es difícil llegar a una solución. Pero si vamos a términos humanos y más generales, sin mediar la fe, vamos a encontrar personas con sentido común, con sentido moral, con capacidad de pensar, que van a poder de alguna manera ver también la solución a través de lo que vamos a enseñar. ¿Sí está claro esto al principio? Bien. Bueno, la Biblia recomienda a los cristianos, allí particularmente Pablo escribía a los cristianos de Roma, que sean unánimes, que tengan un solo ánimo, una sola alma, un solo pensamiento. O sea, esa es la norma. Ese es el punto donde debemos llegar, ¿no? A estar unánimes entre nosotros, unánimes, un solo ánimo. O sea, no estar juntos, sino juntos y en armonía, ¿sí? Estar juntos también están, como decimos, los presos en la cárcel, los hinchas en una cancha, los gatos en una bolsa, si quiere. ¿Sí? Bien. Ahora, la forma en que debemos estar es unánimes, con una condición del corazón, sin altivez, sin sentirse superior al prójimo. Esto es importante, ya de por sí es una recomendación que tiene que ver con cada uno de nosotros, a ver si la cumplimos o no. ¿Tenemos humildad o somos altivos? ¿Qué es un altivo? Que tiene cierto sentido de superioridad, como que yo soy algo más que la otra hermana o el otro hermano. Siento que yo tengo, ya sea por el dinero, por la apariencia física, por las cualidades que tiene o por los dones que tiene, siente como cierta superioridad, cuando en realidad estamos todos bajo la misma vara, somos todos pecadores, perdidos irremediablemente con muchos o pocos pecados, y si Cristo no interviniese nos perdemos todos juntos. Amén. Entonces, eso es lo que nos alinea a todos bajo una misma vara, ¿no? Una misma justicia, la de Dios, pero también la misericordia de Dios que nos ha alcanzado, y por eso le alabamos y le agradecemos. Bueno, la Biblia nos enseña a no ser de aquellos que hacen lo que todo el mundo hace, devolver mal por mal. ¿Te hizo? Hacele lo mismo. Total, la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, entonces yo le voy a hacer cosechar personalmente lo que sembró. Y lo digo irónicamente, ¿no? Bueno, la Biblia dice, no, en ese caso no aplica esa norma universal. Bien, procurad lo bueno delante, dice, de todos los hombres, o sea, no en algún punto en particular, sino delante de todos los hombres. Yo, vos y todos nosotros debemos siempre procurar lo bueno. O sea, en cada uno de nosotros debe estar esta actitud de la no altivez, o sea, la humildad por un lado, ¿sí? Asociarnos con los humildes, o sea, con la gente que es del mismo tenor también, porque uno si se asocia con los soberbios, con los malos, terminará contaminándose con ellos, porque el que se junta con sabios será sabio, el que se junta con necios será quebrantado. Esto es una particularidad humana. Usted sabe que cuando los hombres, las personas se agrupan, toman entre ellas el mismo lenguaje, las mismas costumbres, los mismos hábitos. Así pasa en una cultura, con el lenguaje, su cultura, sus costumbres. Malas o buenas, las toman entre todos. Inclusive aquel que es extranjero termina adaptándose al medio. Y así en el matrimonio vemos cómo se mimetizan los cónyuges también. Porque los que están juntos terminan aprendiendo sus buenas artes como sus mañas también. Líbranos del mal, Señor. Bueno, entonces, debemos entender esto. Debemos intentar asociarnos con gente humilde. Eso es importante. Y si nos juntamos con gente soberbia, es para traerla al lado de la humildad, no para ser como ellos. Bien. Entonces, ahí es donde viene. Si es posible, porque esto nos da cuenta que no siempre va a ser posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, que no haya problemas con nadie, mientras por lo menos dependa de vos. O sea, si depende de vos y vos no lo querés solucionar, Dios va a demandarte eso. A mí, a vos o a cualquiera. ¿Está bien? Bien. Es más, le dice, si son implícitamente o tácitamente, en el verso que sigue, no os venguéis vosotros mismos, como diciendo, si alguien te hace un daño, no tomes venganza por tu propia cuenta, sino deja que la ira de Dios actúe como actuará sobre cualquier
pecador o hijo de desobediencia. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. No es que vendrá, está. La misericordia de Dios detiene la ira, pero está. En cambio, sobre el justo está la misericordia de Dios, ¿sí? No la ira de Dios, sino la misericordia. Él lo rodea con su favor al justo, lo cubre con su misericordia y con su amor. Entonces, ¿qué dice? Déjenme a mí darle el pago según corresponda. Cuando yo crea oportuno, esto estoy parafraseándolo o poniendo algunas palabras en el medio, déjenme a mí, dice Dios, ocuparme de hacer justicia cuando yo lo crea oportuno, sea ahora o en el juicio final, porque alguno puede pretenderlo naturalmente, la ansiedad de ver que el enemigo que no se arrepiente y no quiere solucionar el problema, que le caiga el juicio de Dios. No, no, no. ¿Qué dice la Biblia? En el mientras tanto, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, si tuviera hambre, dale de comer, porque haciendo esto vas a hacer que, bueno, brasas de fuego estén sobre su cabeza. En una palabra, no seas vencido de lo malo, o sea, no seas atrapado por el mismo sistema corrupto, perverso, vengativo, violento de este mundo, sino vence con el bien el mal. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuál es el bien? Y el bien está revelado en la palabra de Dios. Yo les dije que íbamos a presentar 7 puntos prácticos de la Escritura, que nos van a ayudar a la solución del problema, y si el otro, la otra, definitivamente no quiere la paz, mientras de nosotros dependa, estemos en paz. ¿Sí? O sea, la idea ¿cuál es? Es solucionar el problema, si fuere posible, en ambas personas. De otra manera, por lo menos en nosotros que esté solucionado. ¿Sí? Que en nosotros no haya razón para seguir la contienda. ¿Está? Esa es la meta. Bien. Número 1. Debemos primero ser conscientes, esto es para que usted vaya viendo el proceso de cómo solucionar. Debemos primero ser conscientes que si no solucionamos los problemas, terminaremos autodestruyéndonos. Ser consciente de esto, que el dejar pasar el tiempo y que simplemente siga su curso el conflicto, el problema, no ayudará a solucionarlo. Gálatas 5:15 dice esto justamente: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. O sea, dense cuenta que si se muerden, se comen, se están odiando, se están aborreciendo unos a otros, miren que no terminen desapareciendo. ¿Qué es lo que le pasaría al mundo si Dios no interviniese mediante la gracia común a la humanidad? La gracia abundante y especial es para los cristianos que reciben la salvación, ¿verdad? Pero la gracia común es aquella que está representada por ejemplo, la lluvia. Dios derrama su lluvia sobre justos y pecadores. Dios hace brillar el sol sobre justos y pecadores. Bien, también Dios da instrumentos como la medicina para justos y pecadores, la justicia humana para justos y pecadores, las autoridades civiles para proteger al bueno del malo, en cierto grado, no en términos absolutos, ¿sí? Dice, bueno, por las autoridades corruptas, bueno, por eso, no digo en términos absolutos, sino en términos generales. Ahora, si la gracia común de Dios no estuviese en medio nuestro, nos estaríamos autodestruyendo. Ya de hecho hubiésemos terminado hace rato con la raza humana. Hace rato nos hubiésemos matado todos. Mateo, capítulo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, hay un problema con vos, y te acordás, mientras, vamos a decirlo así, si estás practicando tu fe, estás viviendo tu fe cristiana, pues eso es lo que quiere decir, ¿no? Y mientras vives tu fe cristiana, te acuerdas, porque la vida debe ser una ofrenda a Dios, ¿o no? No está refiriéndose a la ofrenda, al diezmo que habitualmente traemos. O sea, eso es parte de la vida cristiana.
Toda nuestra vida debe ser una ofrenda, olor grato a Dios, ¿sí? Bueno, si te acuerdas mientras vives tu vida cristiana de que alguien tiene algo contra vos, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, si vos querés manifestarte como un cristiano íntegro, querés vivir tu vida cristiana como Dios manda, y ves que tu hermano tiene un problema con vos, bueno, ¿qué hay que hacer? Ir y arreglar el problema. Tratar de arreglar el problema. O sea, no podemos vivir distanciados, eso está diciendo Dios. No podemos estar dentro de una congregación siendo hermanos y estar distanciados, estar como enojados. Eso está diciendo. Arregla, o sea, antes de seguir tu cristianismo adelante, antes de decir, Señor, te adoro, te alabo, te amo, bueno, ama a tu hermano, dice Dios. Eso nos está diciendo Dios. Bueno. Porque si no, ¿qué pasa? Dice Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. O sea, ¿qué significa esto? No le des tiempo al diablo para que siga haciendo estragos en tu mente y la de tu hermano. La falta de comunicación, ¿qué hace? Da lugar al diablo. ¿En qué sentido? Permite que el diablo venga a traerte una semillita, otra semillita, y esas semillitas, ¿qué son? Y son pensamientos, perspectivas de tu hermano, argumentos respecto de tu hermano con el cual no hablas por una cuestión de asperezas, no hablas y vas tomando más y más prejuicios, percepciones de la persona y todo te va molestando y vas acumulando y vas forjando una imagen de tu hermano, de tu hermana en tu corazón. Y eso es obra del diablo y uno que colabora dándole lugar. Entonces Dios dice, soluciona eso pronto, porque si no, ¿qué? Entre tanto que estás con el camino, ¿no? En el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, ¿cómo aplicamos esto? Y bueno, Jesús está trayendo acá una especie de una alegoría, ¿no es cierto?, donde hay algo natural. El juez juzga un problema y se encuentra culpable a la persona, lo echa en la cárcel hasta que purgue con una pena su delito. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está diciendo Jesús. Pero, ¿y cómo aplica a la relación interpersonal? Y bueno, el Señor dice, si no arreglas tu problema, yo como juez voy a tener que intervenir y vas a entrar en una prisión de amargura, por ejemplo, de la cual no vas a salir hasta que pagues todo lo que te llevó a hacer esa condición de desacuerdo constante y voluntario. O sea, ustedes saben que cuando uno se amarga, empieza a actuar diferente, a reaccionar diferente, a hablar diferente, a opinar diferente. Y empieza a contaminar, aquí empieza a hacer daño, aquí hace daño a la iglesia de Dios, daño para acá, daño para allá, responde mal, uno se pone amargo, se pone enojado, se pone esto, se pone lo otro, y empieza a vivir en una prisión de amargura, en una prisión de soledad. Las personas dicen, no, mira, fulanito tiene más problemas que Belcebú, no, yo no me meto con él, y se queda solo el hermano. Y es una prisión de soledad también. Y otro tipo de prisiones que Dios puede permitir que estemos mientras, pero yo soy salvo, está bien lo que quieras, pero mientras seas salvo y así vas a vivir en la tierra. Viviendo en un mundo de dolor, de aflicción, vas a terminar pagando tu deuda, pero la idea es salir antes, ¿verdad? Bueno, eso está diciendo Dios, ¿sí? Ese es el punto número 1. Ser consciente que si no solucionamos los problemas vamos a sufrir más de lo que el problema mismo nos provoca, ¿sí? Número 2, descubrir el origen de los conflictos, porque generalmente los cristianos modernos son de echarle la culpa al diablo de los problemas. Y cuanto más débil es la persona en el sentido de la fe, más la culpa la tiene el diablo. La culpa la tuvo el ser humano siempre. El diablo hace su trabajo, pero los cristianos modernos le echan mucho la culpa al diablo y le quitan peso a la responsabilidad del creyente, sea nuevo o antiguo en el camino de la fe. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten
en vuestros miembros. No está diciendo, ¿no es del diablo los problemas entre ustedes? ¿Dice eso? No, de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis, ahí hay un problema, la codicia. Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Envidia, otro punto importante. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, o sea, no ora. Pedís y no recibís porque pide mal, o sea, cuando ora, ora mal, porque ora egoístamente para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿cuál es el punto número 2? El paso número 2, entender que los problemas no son del diablo, o no los trae el diablo. El diablo aprovecha nuestro problema de falta de buena relación para hacer más daño. Pero la culpa es nuestra, no del diablo. Amén. Para que usted no deje de deslindar la responsabilidad como siempre. Todo, pobre hermano, lo tiene el diablo tomado. No. Si no es hermano, puede ser que esté endemoniado. Bueno, pero para que entonces esté sin demonio, tiene que venir a Cristo a arrepentirse, el demonio va a salir. Porque si no le echamos al demonio, pero después vienen 7 más. Esa casa la tiene que ocupar el Espíritu Santo, no los demonios. Entonces, el problema son las codicias, las guerras, las pasiones, los pleitos, los celos que hay adentro nuestro. Celos, pleitos, codicias, envidia, oración mal hecha o mal formulada porque es de una perspectiva egoísta, y el egoísmo hasta en la oración se manifiesta y provoca las guerras entre nosotros por motivos egoístas. Entonces, ser conscientes, punto número 2, de que el problema no está en el diablo, sino dentro de nosotros mismos. Son nuestros pecados y nuestras actitudes, nuestras malas pasiones, codicias, envidias, falta de oración o oraciones mal formuladas. Punto número 3. ¿Va bien hasta aquí? Algo antes de comenzar a solucionar el problema, bueno, ya ten en cuenta estos dos, pero el tercer punto, antes de proceder a los hechos, no debemos intentar corregir al prójimo o al hermano si no tenemos autoridad moral para hacerlo. O sea, ¿cómo vamos a decirle al hermano que no mienta más si somos el principal de los mentirosos? ¿Cómo vamos a decirle al hermano que sea un poco más ordenado si somos desordenados? ¿Cómo vamos a solucionar un problema? Decir, hermano, me molesta tu desorden. Pero eso es un desastre, no sé si te diste cuenta. Me podría responder y tendría razón. ¿O no? Y claro, si yo soy una persona que estoy frío espiritualmente, ¿cómo le puedo hablar de avivamiento a alguien? ¿Cómo le puedo hablar del poder de Dios a alguien si yo vivo fuera del poder o del espacio del poder de Dios? ¿Cómo puedo yo hablar de fe si mi fe es deplorable? No puedo corregir a alguien, no puedo reclamarle a alguien. No puedo reclamarle a alguien sobre la administración del dinero si yo lo malgasto todo. No puedo hablarle a alguien de codicia si yo soy el primero de los codiciosos, ¿sí? La Biblia dice, claro, en este punto, Lucas 6:41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Diciendo, bueno, una vez que corrijamos lo nuestro y demostremos que lo hemos corregido, porque ustedes saben, ¿no? Un caso muy triste es el caso del hombre golpeador o del hombre alcohólico. Dice, no, la última vez que tomo, y vuelve a tomar. La última vez que golpea a la mujer le pide perdón, y no va, y la próxima y vuelve a golpearlo otra vez. Es terrible. Bueno, eso no es, esa promesa no sirve. El cristiano no debe vivir de prometo, sino miren lo que soy y lo que hago. Antes sí era, ahora soy transformado por Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces saca la viga de tu propio ojo para después
¿qué dice? Verso 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu propio ojo, hipócrita? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, ahí sí yo ya estoy habilitado. ¿Cuándo? Cuando yo me descontaminé, cuando yo muestro que veo bien. O sea, que tengo una mirada clara, que tengo un caminar en la luz de Jesucristo. Si así es, entonces el tercer punto, y de ahí en más estoy en condiciones. Por supuesto, esto lo estamos viendo rapidito, pero esto requiere un tiempo, ¿no? De hecho, ya escuchar el mensaje requiere un tiempo. Paciencia y atención. Cada punto, tenerlo en cuenta, porque es imprescindible de los 7 puntos, los 7 tenerlos en cuenta. Con ello no presentamos una solución mágica, dijimos. Bien. Punto número 4. Todavía no llegamos a tratar el problema de manera formal. La Biblia dice que debemos prepararnos para hablar conforme a la sabiduría que en ella está, ¿no? En la Biblia. Mire Proverbios 15:1, creo que lo conoce. La respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Entonces, de hecho, ya debemos saber que cuando vamos a ir a hablar, si hay ira de por medio, ¿cómo deberíamos hablar? Con una palabra blanda, con una, no una palabra áspera, porque va a subir el tono de voz y la contienda va a escalar y no va a disminuir, no se va a solucionar el problema. O sea, no pretendamos ir a poner el pecho, o como se dice vulgarmente, con los tapones de punta, a solucionar un problema, porque así no se solucionan los problemas, ni con los tapones, ni con el pecho, sino con palabras sabias. ¿Y de qué manera? Miren, Eclesiastés 10:12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. O sea que si una persona es sabia, demuestre con su conducta, dice también en el Nuevo Testamento, ¿no? En sabia mansedumbre, porque la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de buenos frutos y de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Por lo tanto, mis palabras, si son sabias, deben tener esa perspectiva. Yo me tengo que preparar para hablar en esos términos. No sé el otro, mi parte estoy hablando, tu parte, ¿está bien? Eclesiastés 9:17 dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. De hecho, la quietud para tratar un problema es fundamental. Vos no podés ir en medio de la calle Colón y Vélez Sarsfield a solucionar un problema. No podés dentro de un negocio que tiene la música a todo lo que da solucionar un problema. Tampoco podés solucionar un problema entre los gritos de los dos, nada más. Estamos tranquilos, pero están a los gritos. No, tampoco. O sea, no es así, porque no se puede escuchar la persona. Debe entonces entender que en un ámbito de quietud, o sea, hay que apartarse en un ámbito de quietud. Vamos a hablar. Hablar en el colectivo mientras vamos colgados entre los bocinazos no se puede. Atender un médico, dice, ¿te atiende en el pasillo del hospital? Bueno, si es una emergencia, una catástrofe, sí, vengan, traigan todos los accidentados y todas las víctimas de que sea una explosión. Bueno, lo atendemos donde sea. Pero en el común tráfico del hospital, uno dice, bueno, tiene turno el médico, saque turno y espere su turno y cuando le toque el día vaya y hágase atender en el consultorio. No, doctor, ¿sabe? Me duele acá, ¿no? Bueno, si es una urgencia, vamos, si te duele acá, entra por la urgencia y enseguida te duele el pecho, lo primero que te van a hacer es un electrocardiograma.
Pero de otra manera, todo tiene su tiempo, ¿sí? Entonces nos vamos, tomamos un tiempo para hablar. Digan conmigo, quietos. Bien. 4 puntos ya aprendimos, los repasamos. Número 1, debemos primero ser conscientes de que si no solucionamos el problema, terminaremos autodestruyéndonos o terminaremos peor. Va a traer mucho dolor. Segundo, que el origen de los conflictos está en el interior de las personas, no en el exterior. No la tiene el diablo, no la tienen los de afuera, no la tiene el presidente, no la tiene el pastor, no la tiene mamá ni papá, sino nosotros. Número 3, no debemos intentar corregir al prójimo si no tenemos autoridad moral para hacerlo primero. Debemos nosotros corregirnos y mostrar que nos hemos corregido para luego intentar algo. Número 4, ¿sí? Prepararnos para hablar conforme a la sabiduría de la Biblia. Número 5 vamos ahora. Y ahí es donde empieza la parte ya práctica del asunto. Intentar una y otra vez usar la razón y no las emociones para solucionar las diferencias. Repito este concepto. Intentar una y otra vez usar la razón y no las emociones para solucionar las diferencias. Levítico, la ley de Moisés, verso 17 del capítulo 19, verso 17, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Qué quiere decir? Que si yo no razono, uso de las emociones, estoy practicando el mismo pecado que mi prójimo. Estoy usando de la venganza, del espíritu de revancha, violento, agresivo, que tiende a herir, y estoy practicando el mismo pecado que mi hermano. Y la Biblia y la ley de Moisés dice: no lo hagas, sino razona con tu hermano. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, esto usted lo va a ver muy claramente en sus recuerdos, que cuando trató de solucionar problemas, lo que a usted y a nosotros nos mató y no permitió que se solucione el problema es que nos descontrolábamos emocionalmente. Y al descontrolarnos emocionalmente perdemos la capacidad del uso de la razón. Pero eso es natural que así pase, no es algo raro. A cualquier ser humano que lo dominan las emociones, se le bloquean la razón y los pensamientos. Entra en un estado de estrés, entra en un estado de emoción intensa, que las mismas hormonas que provocan las emociones son las que bloquean la razón, la capacidad de pensar. Por eso es que usted, cuando está estresado, cuando está asustado, cuando tiene miedo, casi que no puede pensar, no encuentra palabras para hablar. ¿No le pasó? Bien, entonces eso a usted le enseña que para usted hablar necesita estar tranquilo. Para usted razonar necesita bajar el tono de la conversación, porque si no, no se puede razonar. Va a empezar la emoción, a ver quién es más vengativo, más agresivo, más violento, quién da más tono, quién empuja más, y va a terminar en la ley de la selva, sobreviviendo el más fuerte, el más violento, el más agresivo. Y eso no es como la Biblia enseña a solucionar un problema, sino a terminar de empeorarlo. Número 6. ¿Está bien hasta acá? ¿Está gustando? Número 6. Fíjese que estamos usando Biblia pura, poniéndola en práctica para solucionar problemas complejos. Pedir ayuda a personas espirituales y confiables. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, puede ser que tu hermano no te oiga, aunque vos ya te hayas preparado con los otros puntos. Quizá el hermano no estuvo en este mensaje.
Entonces voy a decir, mira hermano, te voy a dar un mensaje, escúchalo, que después quiero decirte una cosa. Pero te va a hacer bien. Y le recomendás el mensaje y le pasas el WhatsApp. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Pero uno o dos, ¿qué? Porque podrían ser uno o dos matones que te ayuden. Es obvio que no. Porque a veces sí, dos hermanos que sean bien corpulentos para decir, bueno, vamos a intimidar al otro para que se quede tranquilo. No, evidentemente no. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, debe haber personas que sean confiables, no testigos falsos, como le pusieron a Jesús. A Jesús le pusieron dos testigos, ¿recuerda? Pero eran unos hipócritas de primera, unos falsos. O sea, no eran testigos válidos. Tienen que ser personas confiables, de reputación. Personas que digan, no, sí, yo escuché, yo vi, y la persona es de reputación en la iglesia. Puede ser un pastor, un ministro, un colaborador que tenga testimonio de ser fiel, mujer o hombre fiel. Bien. Dice, si no los oyere a ellos, o sea, porque puede darse el caso de que trayendo aún personas confiables y respetables, tampoco los oiga. Entonces, dilo a la iglesia. O sea, que toda la iglesia sepa que fulano de tal no quiere entrar en razón, no quiere reconocer su pecado. Entonces, cada hermano de la iglesia, cuando lo ve ahí, fulano, ¿qué pasa que no reaccionamos? Y si aún con toda la iglesia en contra, sigue diciendo, no, pero es para allá la mano, y ve que todo el tráfico va para allá y la flecha está para allá, ¿cómo va a torcer la dirección de toda la iglesia? No. Entonces, ¿qué está diciendo? Recién ahí tenlo por gentil y publicano. O sea, este no entendió nada. Recién ahí. Pero no invierta el proceso, ¿sí? Decirlo a todo el mundo, decirle, bueno, a fulano es un desastre. No empezamos por el protocolo que Dios da. Bien. Entonces, pedir ayuda a personas espirituales y confiables para tratar de solucionar el problema. Y el último punto, este es esencial. Si este punto usted lo obvia, difícilmente pueda permanecer la paz en su corazón. De una u otra forma, dispuestos a perdonar para ser libres a pesar del daño recibido. Siempre tiene que haber un corazón dispuesto a perdonar. ¿Por qué? La Biblia dice así, Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjese que estamos leyendo Mateo 18 y es lo que leímos antes, un poquito antes también, ¿sí? En Mateo 18, 15 al 16, 17, sigue hablando en este contexto donde dice Jesús en el verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, o sea, dos o tres personas solucionando el problema, dos o tres personas reunidos para conciliar, para tratar de arreglar, bueno, Jesús está también ahí. Jesús no está donde están los demonios, Jesús está donde se lo invita a Él. Entonces, se le acercó y Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor, ¿qué le responde? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como diciendo, no, Pedro, hay que tener un corazón siempre dispuesto a perdonar. Eso significa la frase. Un corazón abierto al perdón, a la reconciliación. O sea, un corazón conciliador, quiere decir una palabra. Porque vieron esas personas y dicen, yo no le voy a perdonar nunca lo que me hizo. Eso es exactamente lo contrario. O yo a fulano no lo puedo ni ver. Eso es exactamente lo contrario. O sea, puede ser que uno reaccione sus emociones debido al sufrimiento pasado y tenga ciertos desequilibrios emocionales, pero el perdonar es una decisión, no una emoción. ¿Está bien? Es una decisión.
la decisión firme en el Señor luego trae, a través de la oración y la acción del Espíritu Santo, la paz interior. Bien. Entonces, en Marcos 11:25, dice una vez más, para que nos quede claro la necesidad que tenemos: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, primero, debes perdonar a tu hermano, pero de todas maneras debes hacerlo para que Dios haga lo mismo con vos. O sea, dando lugar a que nosotros debemos sí o sí ejercer esa responsabilidad de perdonar. Y finalmente, en Efesios 4:31, dícense: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros, no dice quítense el diablo de encima, sino quítense de vosotros estas cosas. Antes de estas cosas, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entendiendo lo que significa esta última frase, ¿cómo Dios te perdonó en Cristo a vos? ¿Muchos, pocos o todos los pecados? Bien, ya está entonces respondida la pregunta. ¿Hay algún pecado que no le tengas que perdonar a alguien? Evidentemente no. Yo todo le perdono, pero eso no, ¿no? De la misma manera que Cristo te perdonó a vos, así debemos hacerlo. O sea, esa condición, ese entendimiento abrirá tu corazón al trabajo de ir en contra de tus emociones, en contra de la carne, que la carne no va a querer perdonar. Usted no va a sentir perdonar, usted va a sentir venganza. Eso se lo aclaro. Pero si usted quiere solucionar el problema, usted tiene que perdonar. Si usted no quiere solucionar el problema, olvídese de perdonar y usted no va a solucionar su problema aunque haya pasado por los 6 puntos anteriores. Repasamos los últimos 2. Intentar una y otra vez usar la razón y no las emociones para solucionar las diferencias. Y punto número 6, pedir ayuda a personas espirituales y confiables. Y el último punto es, de una u otra forma, estar siempre dispuestos a perdonar. Con todo, ya vimos que puede haber gente que no quiera solucionar el problema. Bien, pero usted debe llegar hasta el final. Mientras de usted dependa, debe estar en paz con todos los hombres. Esa es la meta. Y ahí usted o soluciona todo el problema porque el otro también lo quiere solucionar, o si el otro no quiere solucionar el problema, quiere seguir en guerra, ya es problema de él. Usted cumplió la parte de los requisitos que la Biblia enseña y usted tendrá paz en su corazón. Quizá algún dolorcito quedará, pero por lo menos tendrá paz con Dios y habrá usted dicho en su corazón: bueno, yo cumplí mi parte y siempre estaré esperando para terminar esto bien. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque me enseñas provechosamente con tus verdades. Líbrame, Señor, de mí mismo primeramente. Líbrame de mis propias emociones, que no me dominen, sino ayúdame a ser más bien una persona con dominio propio, mediante el poder de tu Espíritu y con la sabiduría otorgada por tu palabra, poder solucionar cada problema relacional, cada problema con compañeros de trabajo y mucho más aún, hermanos de mi iglesia. Te lo pido, Señor, porque tu mandamiento es ser unánimes, misericordiosos y llenos de amor fraternal para cumplir un propósito común. Así quiero y así lucharé por ser y alcanzar esa condición. En el nombre de Jesús, y decimos juntos, amén.